El tema que vamos a estar... ¿Cómo? Encontrar algo. ¿Qué más? Es que son dos palabras clave que las vamos a ver en todo el transcurso según vayamos hablando del tema. Son dos palabras muy clave. Cercanía. ¿Qué más? ¿Qué más le viene a la mente, hermano? Oración. Eso es parte también. ¿Qué más? De acuerdo. Exacto. Es un encuentro entre dos puntos. Amén. Mire lo que yo encontré. Cuando dos o más elementos coinciden en un mismo lugar. No es una definición que lo encontré en la escritura, sino es una secular. Es un encuentro de dos puntos. Ahora, la segunda palabra que me llama la atención es la siguiente. Nuestra vida diaria. Cuando usted escucha vida diaria, ¿qué le viene a su mente? Lo que hacemos todo el día. ¿Qué más? Algo que es rutinario, como dijo la hermana, ¿verdad? Lo hacemos todos los días. Yo encontré esta definición. Maneras en que las personas suelen actuar, pensar y sentir a diario. Esto es algo que usted hace todos los días. Es algo que es parte de su vida. Como nos bañamos, comemos, nos vestimos. ¿Ves? Esas son cosas que usted tiene que sí o sí hacerlas todos los días porque es parte de su vida. Ahora, yo quiero explicar lo que es un encuentro al que vamos a hablar hoy, que es muy diferente al encuentro cuando nosotros damos el paso de fe. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la Biblia dice en Romanos que el pecado de Adán y Eva salpicó a la humanidad. Se cortó la comunión con Dios por causa del pecado. Dios es un Dios santo. El hombre, por consiguiente, se aleja de Dios. Entonces, ya no hay una relación. Somos criaturas de Dios, pero sucede algo que nos bendijo a nosotros como humanidad. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Significa, mis hermanos, que nosotros no tenemos una comunión con Dios por causa del pecado. El pecado nos aleja de Dios, hace una muralla. Y cuando nosotros entonces, mediante arrepentimiento y fe, bueno, el salmista David decía, en pecado he sido formado, en maldad me concibió mi madre y en pecado he sido formado. Nacemos en pecado. Pero ahí entonces, cuando nosotros mediante arrepentimiento y fe, al escuchar la palabra de Dios, reconociendo nuestra condición de pecado e invitando a Jesús a ser nuestro Señor y Salvador, ese es un encuentro. Porque entonces ya el pecado se echa a un lado y usted ha tenido un encuentro con nuestro Creador, quien es nuestro Dios hoy. Ahora, hay un segundo encuentro. Ese segundo encuentro, que es el que vamos a desarrollar en la noche de hoy, es el encuentro que se supone que usted y yo, que amamos y vivimos para Dios, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, nosotros vivimos día a día una cita, un encuentro con nuestro Dios. Amén, hermano. Y eso es algo que tiene que suceder en nuestra vida diariamente. Ahora, dice aquí, deberíamos encontrarnos con Dios. ¿Por qué? ¿Solo porque podemos encontrarnos con Dios?
Algo liviano, ¿verdad? Esa palabra. Significa que deberíamos hacerlo. Eso se oye como un compromiso, como obligado. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Algunas personas dicen que solo deberíamos ir a Dios cuando tenemos una gran pregunta. Mire esto, como algunas personas piensan que debe ser un encuentro con Dios. Yo tengo un decir que a veces las personas, inclusive puede ser que también aquellos que amamos a Dios y hemos sido lavados con su sangre, tenemos a Dios como una TH. Mi hermano, ¿cuándo usted usa una TH? Cuando la necesita. Pero si usted no necesita la TH, no la usa. Y a veces tenemos a Dios como una TH, que lo usamos solamente cuando lo necesitamos. Pero la realidad es que Dios quiere una comunión con nosotros día a día. Y vamos a ver algo en el capítulo 3 de Génesis bien interesante. Déjeme terminar aquí. Otros dicen que deberíamos leer la Biblia cuando haya algo que no entendamos completamente. ¿Qué usted cree de eso? O sea, cuando usted no entienda algo, pues usted va a la Biblia. O usted la lee cuando usted tenga ganas. ¿No le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Cuando tenga ganas. O si me levanto con ánimo, la leo. Mire, están interesantes ambos puntos. En ese sentido, dice, o que solo deberíamos orar, este está bien fuerte, a Dios cuando haya algo que necesitemos. Esos son pensamientos y opiniones de las personas, ¿ok? Como por ejemplo, necesito un trabajo, pues voy a buscar al Señor para que me provea un trabajo, porque es que lo necesito. O que deberíamos ir a la iglesia cuando nos sintamos algo solo. Si se fija, son puntos bien importantes que forman parte de la vida del cristiano. Óigame, mi hermano, porque cuando yo vengo aquí y yo le doy un abrazo a una hermana, un hermano aquí, hermano, yo cojo fuerza. Porque el abrazo y el saludo que usted le da a un hermano, que usted desconoce lo que ese hermano pueda estar pasando. Y hay veces que hay hermanos que se sientan en la congregación y usted los ve llorando, pero bien privadamente. Nosotros no sabemos que a través de un abrazo o de un saludo, nosotros estamos fortaleciendo la vida de algún hermano, que él se siente protegido con su abrazo. Ok. Pero estas no son las formas de tratar al rey de la creación. El Dios que nos creó y quien ha provisto una manera de encontrarnos con Él a pesar de nuestra rebelión contra Él. Hay al menos 6 razones por las cuales deberíamos encontrarnos con Dios. Aquí va a empezar la primera. Pero antes de ir ahí, alguien que me busque Génesis 3:8. Yo quiero considerar la parte B de ese pasaje. Génesis 3:8. Allí está escrito la caída del hombre cuando desobedecieron al Señor, que cayeron en pecado. Pero esa es una parte. Yo quiero que veamos la segunda. Vamos a ver, hermano, con una hermana que lo lea. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ok. Hermanos, ustedes ven en ese pasaje, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Jehová en el momento que el hombre y la mujer pecaron, desobedecieron a Dios? Pero ¿dónde estaba Jehová? ¿Qué estaba haciendo Dios en ese momento? Él estaba paseándose allí en el huerto. Ahora, ¿qué es lo segundo que pasa ahí? Que Jehová los llama. Pues entonces significa que Dios los estaba buscando. Si usted ve ese pasaje bien, con delicadeza y con calma, usted va a ver que Dios siempre ha estado en la búsqueda del hombre. ¿Y dónde estaba Jehová en ese momento? En el huerto a donde Él puso al hombre al aire del día. Siempre Dios anda buscando al hombre.
Entonces, si Dios nos busca, significa que Dios nos ama. Y aún el hombre, y Dios sabía que Adán y Eva habían fallado, déjeme decirle. Él lo sabía porque Él lo sabe todo. Mas sin embargo, con amor, con cariño, y en esa expresión tan bonita, ¿dónde estás tú? O sea, como quien dice, te estoy buscando, ¿dónde estás tú? Me escondí y entonces pasa, ¿verdad? Lo siguiente. Tenemos que, nunca podemos perder de perspectiva que hay un Dios que nos ama, hermano. Que hay un Dios todopoderoso que sabe lo que pasamos, que sabe lo que está pasando cada uno de ustedes. Él no está ajeno. Hay un pasaje en la Escritura que a mí me gusta mucho, está creo que en Jeremías 15, algo por ahí, no recuerdo bien el verso exacto, pero dice que aunque la mujer se olvide de lo que ha dado a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, Jehová dice, yo nunca me he olvidado de ti. Y tus muros están delante de mí. El Señor nunca se olvida de nosotros, mi hermano. No importa la situación, la prueba que estemos pasando, que sabemos que la situación está ahí, pero Él nunca nos olvida. Ahora, vamos a ver el primer principio de este tema hoy. Dice, nos encontramos con Dios porque Él es digno. Nos encontramos con Dios porque Él es ¿qué? Porque Él es digno. Y dice, Él ha creado al mundo, nos ha creado a nosotros. Él es bueno con nosotros, más allá de lo que merecemos. Porque lo que merecemos es ira. Y si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y acudimos a Él en fe para el perdón de este pecado, Él nos da su perdón, misericordia, gracia y finalmente Él mismo se da a nosotros. Él es digno de nuestra alabanza y adoración y de nuestro constante encuentro con Él. Otro punto bien importante es que el usted sacar tiempo para estar delante de Dios es un mandato. Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice allí? Eso es un mandato, hermano. ¿Qué dice? Nunca dejes de orar. Orad sin cesar. Amén, hermano. Y si vamos a Romanos 5:8, ¿qué dice allí? Para complementar el principio del mandato con el amor de Dios. Mire lo que dice allí. Romanos 5:8. Mira qué lindo. Que aún siendo nosotros pecadores, o sea, nosotros no mereciendo esa muerte, aún así Él la dio por nosotros. El segundo principio que debemos tener en mente, deberíamos encontrarnos con Dios porque somos suyos. Juan 1:12. Evangelio según San Juan, capítulo 1 y verso 12. ¿Qué dice allí? Otro hermano o hermana, sí, que me busque Gálatas 4, 5 y 4, por favor. Juan 1:12. Ahí está, mi hermano. Eso es un principio de Dios. Usted tiene que ver que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Ha sido lavado por la sangre del Cordero. Gálatas capítulo 4, versos 5 y 4. Y perdón, 4 y 5, ¿qué ve? ¿Qué somos, hermano? Hijos. Pero no nos quedemos ahí, vamos para otro texto.
Efesios capítulo 1, verso 5. ¿Qué dice Efesios capítulo 1 y verso 5? Ese es el tercer, hay más textos todavía que nos confirman que los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero somos hijos de Dios. No hay duda. Ahora, vimos el primero porque Él es digno. Por eso es que nos reunimos con Dios. Por eso es que sacamos ese tiempo a solas con Dios. Por eso es que nos encontramos con Dios. Porque Él es digno de que nosotros hagamos eso. Número 2, porque somos suyos. Él nos compró a precio de sangre. El tercer principio dice, nos encontramos con Dios porque nos lleva a una relación más profunda con Él. Y yo quisiera que buscaran el pasaje que está en Filipenses, capítulo 3, versos 7 al 10. Pero antes, a lo que buscan el pasaje, ¿usted recuerda aquella historia cuando Pedro estuvo toda la noche tratando de pescar y no cogió nada, ni un resfriado? Pero sin embargo, cuando Jesús lo vio, que él le dijo, Pedro, pero boga mar adentro. ¿Qué sucedió? Que la barca se hundía de tanta pesca que consiguió, de tal manera que tuvo que llamar a los vecinos que estaban allí en el mar con ellos también buscando pesca para que le ayudaran. Inclusive las barcas de ellos también se hundían. ¿Pero qué tuvo que hacer Pedro? Bogar mar adentro. Estar más tiempo con Dios. Boga mar adentro. En la escritura, en la oración, quizás en ayuno, quizás en vigilia. Lo que el Señor te dirige a hacer, pero boga mar adentro. Porque es el Señor quien te va a llevar. El pasaje de Filipenses. Filipenses 3, 7 al 10. Y esa es una relación más profunda con Dios. Ese es el tercer principio. Eso es lo que te ayuda cuando te encuentras con Dios. Filipenses 3, 7 al 10. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, mi Señor, por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de su padecimiento hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Amén. El apóstol Pablo, un hombre que se crió a los pies de Gamaliel. Era un hombre versado en la ley, versado en la escritura, pertenecía al Sanedrín, que era una de la clase más alta en aquel tiempo. Y sin embargo, él estimaba todo esto como pérdida por la excelencia del conocimiento del Señor. Él iba mar adentro, él estaba bogando mar adentro. Y eso es a lo que nos invita la escritura a nosotros a hacer, bogar mar adentro. El cuarto principio. Vamos otra vez. El primer principio, porque Él es digno. El Señor es digno que mediante el tiempo que nosotros pasamos en encuentro con Él lo busquemos, porque Él es digno. Número 2, porque somos suyos, le pertenecemos, somos de su propiedad. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre nuevo, mío eres tú. Somos del Señor. El tercer principio, una relación de más profundidad con el Señor. El cuarto principio, cuando empezamos a conocer a Dios,
en esta manera íntima y nuestra relación con Él crece, esto nos lleva a adorarle. Hace 2 meses yo he empezado a recibir unas bendiciones del Señor que no las esperaba. Y cada vez que recibía algo, eran cosas pequeñas, otras eran de más envergadura, pero eso me llevaba a mí a adorar. Y cuando nosotros adoramos, nosotros también estamos dándole gracias al Señor. Y uno de los puntos importantes que nosotros en nuestro encuentro con Dios debemos hacer es adorarle por todas las cosas que el Señor nos da, por su presencia, por las bendiciones materiales, familiares y todo aquello que nosotros recibimos por su gracia. Conocer a Dios, conocer a quienes somos a la luz de Él y de qué manera actúa en el mundo, nos lleva a decir cosas como Pablo en Romanos 11, 33 y 36. Romanos 11, 33 al 36. Como todos sabemos, el apóstol Pablo fue arrebatado al cielo y allí dice la Biblia que él vio cosas inefables que no le deja al hombre decir. Mire lo que dice en ese pasaje. Él está adorando a Dios por medio de esa expresión que él hace allí. Romanos 11, 33 al 36. Amén. Aún él estando en la posición que estaba, él glorificaba al Señor porque eso le ayudaba a él a crecer y a conocer al Señor. El quinto punto es, nos ayuda a crecer. En la Biblia hay ejemplos de personas que crecieron. ¿Sí? David, ¿qué era? Un pastor de ovejas. ¿Cómo terminó? Rey de Israel. Proverbios 4:18 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Moisés, criado en las universidades de Egipto, cae en el desierto, se hace yerno de Jetro, terminó como el libertador del pueblo de Israel en Egipto. Y él empezó trabajando con ovejas, pastoreando ovejas y cabras. Y David era un pastor de ovejas. O sea, hermano, que el Señor nos lleva de paso en paso en un crecimiento. Nos desarrolla el Señor. Y si usted hace un recuento de su vida, ahí sentado donde usted está, usted mira para atrás y uno dice, diate, yo no me sabía ni Juan 3:16 y ahora sé el Salmo 23. Usted ve, usted ha ido desarrollando. La Biblia dice que es uno a 30, uno a 60, uno a 90 y el otro al 100%, porque cada uno va, el Señor lo lleva paso a paso, poco a poco. Pero usted ha crecido porque el Señor ha puesto ese crecimiento en su vida. Vamos al sexto de los principios. Y dice, Dios nos ayuda a luchar. Cuando nosotros estamos en encuentro con Dios, cuando nosotros pasamos tiempo a solas con Dios, cuando nosotros dedicamos tiempo a la Escritura, que eso lo vamos a ver más ya mismo, cuando nosotros estamos en ese tiempo de adoración con Dios, usted crece y en las luchas usted va a sentir una fortaleza extraordinaria que le ayuda a usted a seguir hacia adelante. Dice, Jesús dice en Mateo 10:22. ¿Quién lo busca, por favor? Mateo 10:22. Válgame,
de que se mantenga firme. Hay una perseverancia. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza del Señor en nuestra vida. Dios nos ayuda en nuestras luchas, en nuestras debilidades y en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él está allí. Hay un pasaje que es mi favorito, Isaías 41:10. Algunos de ustedes lo saben porque lo he dicho muchas veces. Pero ese es el hit parade mío. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles de mi vida, yo voy a ese pasaje. Y dice, búsquenlo, hermano. Alguien que lo busque, que lo lea. Mírelo ahí. No temas porque yo estoy contigo. ¿Por qué usted se ha puesto a pensar, ese pasaje está bien desglosado? Ahora, cuando usted está enfrentando una lucha, una prueba, un momento difícil, ¿qué es lo primero que viene a donde usted? El miedo. Y el Señor le está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. ¿Qué es lo segundo que viene a nuestras vidas cuando nosotros estamos pasando un momento difícil? Dice, no desmayes porque yo soy tu Dios. El desánimo. ¿Usted no le ha pasado, hermano? A mí me ha pasado. Nos ataca el miedo, nos ataca el desánimo. ¿Y usted sabe qué? Si hay una alma que el enemigo de nuestras almas utiliza, es el desánimo. ¿Y cómo lo usa? Es la más brillante que tiene en el arsenal de él. Porque si él logra quitarnos el ánimo a nosotros de orar, de venir a la iglesia, de escudriñar las escrituras, mi hermano, hay un peligro porque usted ya está tocando las puertas a la vida pasada. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, claro que sí. Cuando presentamos el miedo, el desánimo, ¿qué es lo que necesitamos? Fortaleza. Sí, míralo cómo dice, y eso es un absoluto, hermano. Siempre te ayudaré, eso no cambia. Siempre te ayudaré, pero no se queda ahí, mire que dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow, hay una fortaleza, hay una guianza del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Amén, amén. Dice, Jesús ora al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Nuestra santificación depende de la misma palabra de Dios. Y vamos a ver por qué ya mismo. En Efesios capítulo 6, versos 17 y 18, alguien que lo busque. Ahí el apóstol Pablo nos está hablando de la guerra espiritual. Cuando nosotros nos enfrentamos a esa guerra que nosotros no vemos, pero que si el Señor nos diera esa visión, lo que posiblemente estuviéramos viendo nos pondría nerviosos. Efesios 6, 17 y 18. Dice aquí, usa un lenguaje de guerra el apóstol Pablo al escribir, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Esa es parte del pasaje. Dice, abramos y miremos un versículo muy conocido sobre la palabra de Dios, porque ya mismo vamos a hablar de ella. Hebreos capítulo 4, verso 12. Ahí te dice cuán eficaz es la palabra de Dios cuando la utilizamos en fe. La voy a leer. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Con qué palabra comienza este verso? Es viva. Significa que la palabra de Dios produce vida. Y cuando esa palabra que es viva, vive en nosotros, cuando nos enfrentamos entonces a los momentos difíciles, esa palabra nos sostiene, nos da la vida, la fortaleza, el vigor para nosotros continuar. Por más que la batalla se ponga difícil, esa palabra nos va a sostener. Amén. Ok.
una pregunta que voy a hacer. ¿Qué razón les motiva a ustedes, es para mí también la pregunta, a encontrarnos con Dios? ¿Qué te motiva a tener ese encuentro con Dios? Recibir paz. Amén. ¿Qué más? Yo creo, al momento del pastor Gil acercarse a mí, nosotros, las personas que tenemos un privilegio tan hermoso como de estar ante ustedes y compartir pasajes de la Escritura, esto es un privilegio, mi hermano. Nosotros terminamos haciendo una evaluación nosotros mismos de cómo está mi vida de oración o mi vida de estudio de la Escritura o de obediencia o de fidelidad a Dios. ¿Cómo está mi vida? Nosotros entramos en un momento de evaluación ante la presencia de Dios. Y es algo que nosotros, todos los cristianos, todos los días debemos hacer. Adoración. Y acción de gracia. Bueno, sigamos después de esta pregunta. Hemos pasado por los fundamentos bíblicos, que es cada uno de lo que compartimos en esta noche, del encuentro con Dios, y hemos visto no solo es posible encontrarnos con Dios, sino que encontrarnos con Dios es algo que deberíamos hacer consecuentemente. Ya hemos lanzado esta próxima pregunta en la última sección, pero ¿cómo nos encontramos con Dios? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? Si somos capaces de hacerlo y deberíamos hacerlo, ¿cómo lo hacemos? Y dice entonces que hay 4 principios para nosotros poder hacer este tipo de actividad y encontrarnos con Dios a diario. El primer fundamento que debemos utilizar para encontrarnos con Dios es por medio de Jesucristo, que fue lo que hablamos en el principio. Todo comienza con Jesús, continúa con Jesús y termina con Jesús. Aceptamos al Señor, vivimos para Él y morimos con Él. Dios nos ayuda mediante la fe a nosotros mantenernos firmes en Él, pero tiene que ser solo a través de Él. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo tanto, también en el libro de Juan, en un verso bien conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 14:6 dice también, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, que todo comienza con Jesús, se trabaja con Jesús, se continúa con Jesús y termina con Jesús. Solamente a través de Él es que podemos llegar al Padre. No hay atajos, no hay caminos para donde cortar, porque ya el camino está establecido y ese camino es Jesús. El segundo, dice aquí el comentario, nos encontramos con Dios a través de la Escritura. Hermano, cuando usted ora, usted habla con Dios. Pero cuando usted lee la Biblia, Dios habla con usted. Por lo tanto, el usted sacar tiempo para encontrarse con Dios a través de la oración, a través de ese momento a solas con Dios, va tomado de la mano cuando entonces usted deja de orar y comienza a leer la Escritura. Ahí Dios comienza a hablar con usted. Por lo tanto, el primer punto de orar y el segundo punto de leer la Escritura son cosas necesarias en la vida del cristiano. Usted recuerda cuando Jesús estaba en Getsemaní con los discípulos, que Él después que estaba haciendo su oración privada, que regresó a donde ellos, Él le dijo, no podéis haber orado tan siquiera una hora. Hermano, no es establecer un tiempo de estar en la presencia del Señor. El tiempo, de hecho, lo tiene que sacar usted.
el tiempo diario. Yo le puedo decir de mí, mi testimonio es, yo oro en la mañana. Para mí, en la mañana es un éxito, porque después voy a trabajar y después en la tarde uno llega como cansado y hay una serie de cosas que pasan en el trabajo que cuando, no es que no lo logres orar, puedes orar también, pero yo digo en mi caso, para mí ese tiempo es más de beneficio para mí. Y en la madrugada, que de hecho hago un anuncio, todavía estamos viniendo a la iglesia en la madrugada a orar. De martes a viernes estamos aquí, a 4:30, a 5 de la mañana ya estamos aquí, oramos un rato, oramos por las peticiones y después cada cual para su trabajo o para lo que vaya a hacer en el día. Así que le invitamos, ¿verdad? Los caballeros que puedan venir, sacar ese tiempo. No tiene que venir todos los días. Nosotros estamos de martes a viernes, pero si puede venir un día, pues sería muy bueno, porque habemos más. Volviendo entonces, Señor, a este punto, hermano. Lo importante entonces de esto es orar, pero también es importante, que es el segundo punto, como le estaba diciendo, leer la Escritura, estudiar la Escritura, meditarla y hacerla parte de nuestras vidas. Eso es bien importante. Es como dice el proverbio, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso lo dijo el salmista. Pero si usted no lee la Escritura, ¿cómo entonces va a guardar algo que usted no lee? Para nosotros tener la Escritura en el corazón, tenemos que leer la Escritura, hermano. El tercer punto, encontrarnos con Dios a través de la oración, que ya lo tocamos. Volvemos a la oración de nuevo. Entonces, si nosotros mantenemos esa línea y mantenernos estudiando la Escritura y haciéndola parte de nosotros, viviéndola, pues nosotros vamos a experimentar crecimiento, fortaleza, dirección, y Dios nos va a abrir puertas aún en aquellas cosas que nosotros las demos por perdidas. Pero tenemos que mantener esa relación con el Señor. Eso es vital, hermano. Una persona que dice amar a Dios y no habla con Dios, su vida está en peligro. Tu vida está en peligro. La oración es la columna vertebral del creyente, junto con la Escritura. Y un cuarto punto dice, nos encontramos con Dios al reunirnos con el pueblo de Dios. Recuerda, él estaba diciendo al principio la importancia de un abrazo, la importancia de un saludo. Porque también el Señor nos bendice en comunidad. Dice, aunque nos reunimos juntos como iglesia, no es el enfoque de esta clase, porque realmente no es el enfoque, pero sí es importante. Es el enfoque de vivir en comunidad como iglesia. Cuando usted viene aquí en los servicios, que por eso es bien importante nosotros venir a la iglesia y compartir con los hermanos, eso nos ayuda también como comunidad y como iglesia a adorar y a honrar a Dios. Porque inclusive yo he tenido la experiencia de que he tenido un saludo con un hermano y el hermano me dice, ¿puedes orar por mí? Y hacemos la oración. Y sabemos que hay un hermano que está en necesidad. Y cuando uno se va a su tiempo a solas, ora por ese hermano. Y ora por sus necesidades. Y entonces hacemos valer ese término, ¿verdad? De que somos comunidad porque nos reunimos y porque nos amamos en el Señor. Para terminar esta parte dice, así que nos encontramos con Dios primero en todo por la fe, en la Escritura, en la oración y a través de su pueblo. O sea, los tres puntos que tocamos. Hay unas líneas aquí que dicen, es la parte del día que reservamos para la adoración a Dios, el encuentro con Dios, para la lectura de la palabra de Dios y la comunión con Dios a fin de que podamos conocerle más, conocerlo a la luz de Él y conocer al mundo desde la perspectiva de Dios. Mire cuán abarcador es el que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios en oración
cómo Dios nos va a utilizar dentro de su pueblo, cómo Dios nos va a utilizar fuera de la iglesia, donde vivimos, donde estudiamos, donde trabajamos y donde quiera que estemos. Dios va a hacer de nosotros un instrumento de bendición para las almas perdidas, quizás para el descarriado. Y mi hermano, ¿sabe qué? Usted puede ser de bendición hasta para los mismos hermanos en la fe que trabajan con usted, que están pasando situaciones que usted desconoce, pero que Dios conoce. Significa entonces, hermano, que si nosotros sacamos tiempo para encontrarnos con Dios, a donde estemos, vamos a ser de bendición. A donde estemos, vamos a ser dirigidos por Dios. A donde estemos, vamos a hacer la obra de Dios. Porque Dios nos va a poner en esos escenarios para nosotros ser de bendición y ser sal de la tierra y luz del mundo. Amén, hermano. Lo importante es que tengamos eso muy delante de nosotros. El sacar tiempo para estar con Dios, para tener un encuentro con Dios a diario, nos va a ayudar a crecer y a ser de bendición. Amén, hermano. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, tanto a ustedes como a mí, a poder nosotros en ese sentido, ¿verdad? Crecer, ayudar y tener esa intimidad con Dios para conocerle, crecer y estar en su presencia con gozo y alegría. Señor, en esta noche yo te doy gracias por esta oportunidad. Te doy gracias por las hermanas y los hermanos que han dicho presente en esta noche. Señor, y que muy gentilmente, Señor, me ha prestado su atención para exponer tu palabra. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por el liderato de nuestra iglesia. Ellos tuvieron a bien, Señor, darme esta oportunidad también. Y mira cada hermana y hermano mío que está aquí en esta noche, Señor. Tú conoces cómo está, Señor, su relación contigo. Tú conoces sus luchas, sus pruebas, sus necesidades. Tú conoces, Señor amado, todo lo que está corriendo en su mente y en sus corazones. Pero hay una cosa muy clara en el corazón de ellos, que ellos te aman. Yo te pido, Señor, que tú obres en la vida de cada uno de ellos, que los bendigas, que les des nuevas fuerzas, nuevos ánimos, nuevos bríos, que ellos puedan continuar hacia adelante, Señor, y que ellos puedan, Dios mío, a través de tu fortaleza, seguir adelante y que ellos puedan ver a ese Dios todopoderoso, aunque estén en los momentos más difíciles de su vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad y por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Jorge.